hora y media aproximadamente bajo la lluvia en Polavesiero. Coque Uría conserva el jersey amarillo que conquistó en Tineo después de una jornada, la de ayer, en la que se impuso Marino Alonso. En Grado, un grupo de desconocidos lanzaron clavos y cruzaron troncos en protesta por la exclusión de la selección asturiana de aficionados. La historia de los últimos 35 kilómetros de la etapa es la historia de una persecución. El francés Armand de las Cuevas y el madrileño Luis Pérez saltaron en la Cabruñana e hicieron su primer paso por Grado con 45 segundos de diferencia respecto al grupo de Coque Uría. Una granizada en el puerto rompió el pelotón en media docena de grupos, entre los que se quedaron el jefe de filas de 11, Laurent Jalabert. Camino de Peñaflor, de las Cuevas y Pérez son cazados. A la calle Díaz Miranda de Grado llega un grupo de 18 corredores con Marino Alonso a la cabeza. El jefe de filas de Banesto había abierto un hueco que le dio la victoria de etapa por delante de David Echevarría, de 11. José Manuel Uría entró sexto. En el grupo también estaban Marcelino García y José Manuel García. Jalabert entra a 10:54. Los corredores, empezando por Uría, acusan la dureza de una jornada de temporal. Pero Coque Uría estaba contento. Mantiene 7 segundos de diferencia sobre Ramón González de Banesto y David Cañada, de 11. 20 sobre Marino Alonso, 22 sobre Aitor Osa y 43 sobre César Solaun del Euskadi. Coque Uría está exultante, abrazado a un equipo que le mima y agradecido a todos los espectadores asturianos que le reciben en todas las carreteras. Al principio pues la gente parecía que estaba bastante relajada, ¿no? Lo que pasa que bueno, al final con los ataques de Jalabert, de Marcelino García, de David Echevarría aquí en este último puerto y con la tormentísima que nos cayó de granizo, pues estaba un poco nervioso la verdad, pero bueno, yo estoy muy contento porque el equipo ha respondido muy bien y yo me he encontrado bastante bien y al final incluso he podido casi disputar el sprint, no sé si he hecho quinto o sexto y el equipo pues muy bien. ¿Has distinguido en el pelotón a algún rival que pueda hacerte daño? Bueno, los hombres de la 11 están muy combativos, ¿no? Y los del Banesto también. Lo que pasa que bueno, yo con estar muy pendiente de ellos y estar siempre cerca de ellos, pues ya me conformo. Marino Alonso cumple su primer objetivo, gana una etapa y mantiene intactas las posibilidades de triunfo, sobre todo frente a la etapa de hoy. Bueno, es bastante difícil porque Coque está bastante bien y el equipo Toscaf también está en un buen momento de forma, entonces la vigilancia entre los 11 Toscaf y nosotros es bastante, pues es una vigilancia bastante estrecha, entonces es bastante difícil sorprender, pero la carrera todavía queda lo más difícil que el mañana y pasado, entonces veremos a ver cómo se desarrolla. Hace poco más de una hora se da la salida en Pola de Lena a la tercera etapa, 157 kilómetros hasta Gijón, con 6 puertos puntuables: el Cordal, San Esteban de las Cruces, el Padrón, Santo Emiliano, la Gargantada y sobre todo San Martín de Huerces, punto crítico de la etapa porque está a 15 kilómetros de meta. Para bajando la Manzaneda, Laurent Jalabert tuvo el detalle de entregar el triunfo de etapa a su compañero David Echevarría. Habían rodado 2 horas y media juntos, habían atravesado 4 puertos, amenazaron la posición de Coque Uría y llegaron a lo gran campeón. Al final el esfuerzo de Toscaf dejó las diferencias en minuto 35. Coque Uría entró en un grupo de 16 corredores donde también estaban Marino Alonso, David Cañada, Marcelino García o José Manuel García. Coque Uría atraviesa su pueblo, La Camocha, de amarillo y conserva el jersey en Gijón. Cañada y Ramón González siguen a 7 segundos, Marino Alonso a 20, Aitor Osa a 22, César Solaun a 43, José Manuel García a 1.29 y Marcelino García a 1.58. Coque Uría quiere llegar de amarillo a Mieres y redondear así su primer gran triunfo profesional. Casi nos interesaba que hubiera una escapada para que la gente estuviera más tranquila, lo que pasa que bueno, quizás nos hemos confiado un poco y han sacado 5 minutos y medio y luego ya nos hemos puesto un poco nerviosos. Al final todo el mundo conocía el Alto de San Martín y creo que han coronado con 1 minuto y medio, 2 minutos y creo que han llegado con ese tiempo. En ningún momento luego ya he tenido miedo de perder el maillot. Después del esfuerzo del primer día en casa del puerto, qué bien se corre a la defensiva, qué bien se corre a la contra, ¿no? Sí, bueno, una vez que coges el maillot, pues todo el mundo dice que el maillot da alas, ¿no? La verdad que yo me encuentro bien y el equipo está muy bien, está mostrando que estamos todos a un gran nivel y a ver, vamos a confiar en que mañana sea un día un poco más tranquilo que hoy. ¿Ha pasado lo peor?
No, hasta que yo no llegue a Mieres y pase la línea de meta ya os diré. Ayudar lo posible en los relevos, pero bueno, bastante hacía conseguirle, ¿no? Y luego la etapa era muy difícil para controlar atrás, ¿no? Entonces hemos decidido ir a tope hasta donde aguantásemos y bueno, Lorán ha hecho una exhibición y al final me ha dejado ganar, ¿no? ¿Cuál ha sido el momento más difícil de la escapada? Bueno, entre el penúltimo puerto y el último puerto, ¿no? Que había mucho llano y muchos repechos y atrás siempre tiran los equipos a bloque, ¿no? Y es donde más te pueden recortar y donde la verdad yo peor lo he pasado, ¿no? Yo creo que Lorán ha demostrado que es el mejor corredor del mundo y bueno, pues hemos aguantado, ¿no? David, ¿con este triunfo se acabó la Vuelta a los Valles Mineros para ti o vas a intentar nuevas cosas? Bueno, acabar nunca hay que decir que se ha acabado, ¿no? Mañana puede surgir otra escapada o en el sprint se puede meter uno y acabar nunca se ha acabado, ¿no? En torno a las 5 de esta tarde está prevista la llegada a Mieres, después de 165 kilómetros y 5 puertos, el más duro la Colladona, a 65 kilómetros de meta. Luis Pérez del equipo 11 ha llegado a Mieres con la diferencia suficiente como para ganar la prueba. Con él, Igor González de Galdeano, Kiko García y Unai Echevarría. Coque Uría y su equipo, el Toscaf, han ido a la caza. En las 5 vueltas han ido puliendo la diferencia hasta bajar del minuto. En la meta se ha impuesto Igor González de Galdeano, de 23 años, del Euskadi, por delante de Kiko García. A 50 segundos llegaba el grupo de Coque Uría. Es la primera vez que el corredor de Gijón gana una prueba por etapas en sus 6 años de profesional. Coque Uría une su nombre a los de Vicente López Carrillo. Desde que el llorado José Manuel Fuente el Tarango emocionara a asturianos, españoles e italianos, ningún otro ciclista de nuestra región había triunfado en los puertos míticos del Giro de Italia, integrados en esa cadena de montañas conocidas por todo aficionado al ciclismo como las Dolomitas. El triunfo de José Luis Rubiera en la etapa del Reina del Giro del 97 nos devuelve la alegría. Chechu lleva 3 años como profesional. Es la primera victoria que consigue como tal, después de haberse fugado en solitario en el kilómetro 77 de una etapa de 222. Recorrió, pues, 145 kilómetros de esa forma, en el marco de unas condiciones climatológicas adversas. Chechu Rubiera acababa de apuntar a una contrarreloj celebrada esta misma semana que tenía posibilidades, quedó quinto, y el triunfo en Falches ya ha llevado al 10º puesto de la clasificación general. Lleva 3 años como profesional. La primera temporada militó en el desaparecido Artiac. Este año cumple la segunda con el Kelme. Chechu es amigo de Coque Uría, el ganador de los Valles Mineros. Hace solamente 2 años, Rubiera animaba a Uría en una etapa de la Vuelta a España que discurría por Asturias. Y otro ciclista también. A falta de 3 vueltas al circuito urbano de Mieres, Coque Uría había perdido la carrera a favor de Luis Pérez. El joven madrileño del equipo 11 dominaba un grupo en el que estaban su compañero Kiko García y los Euskadi, Unai Echevarría e Igor González de Galdeano. Unai Echevarría se queda y a falta de 2 vueltas la carrera todavía está perdida para Coque Uría. En la penúltima vuelta, Galdeano y Kiko García dejan a Luis Pérez, luchan codo con codo en la recta del ayuntamiento y gana con autoridad Igor González de Galdeano, su segunda victoria como profesional. La verdad es que llevo intentándolo estos 3 últimos días, todos los días he estado escapado y bueno, al final hoy me he vuelto a intentarlo y pues ha salido. Ha sido difícil, complicado, pero bueno, el aliarnos con la 11 y el poder sacar tiempo al final, pues yo he sido igual en ese momento el más fuerte y el que más se colabora con ellos y bueno, pues de ello ha salido la victoria. 57 segundos después entra el grupo de cazadores. Coque Uría se ha defendido con uñas y dientes y consigue la primera gran victoria de su carrera. Coque Uría ha dado la impresión de que la última etapa ha sido la más sencilla, ¿ha sido así? No, para mí al revés, ha sido la más complicada porque quizás hemos tenido un pequeño despiste al dejar marchar a Luis Pérez, el hombre de la 11, y luego al final nos hemos puesto un poco nerviosos, pero bueno, al final hemos conseguido el objetivo que era ganar la Vuelta. Rubiera, quinto ayer en la contrarreloj del Giro y hoy ganador de la etapa reina con 6 puertos de montaña. Qué envidia, ¿no? Sí, la verdad que yo le dije a tus compañeros que lo único que tengo hacia Chechu es pues mucho cariño y agradecimiento porque estamos siempre juntos, entrenamos juntos y somos grandes amigos. Hoy ha sido un día importante para ti. A partir de ahora, ¿cuáles van a ser tus pasos después de esta gran victoria? Bueno, yo creo que hoy ha sido un día importante para mí y para el ciclismo asturiano, porque no hay que olvidar el triunfo de Chechu allí en Italia. Siempre fue mi ilusión, que eso es el ganar en mi tierra, ¿no? Y como todo el mundo dice que soy profeta en mi tierra, porque la verdad que se me da muy bien y
espero que se siga dando bien. Desde la primera etapa con llegada a Casa del Puerto hasta Mieres, Coque Uría ha demostrado que tiene madera de campeón. Ahora acude con otras ambiciones a la Vuelta a España. Antes de esa Vuelta a España en septiembre, el Toscaf, el equipo de Grado, que ha dado este aldabonazo en la primera prueba en la que compite, tiene otros compromisos. Coque Uría ha ganado la Vuelta de cabo a rabo. ¿Cuál ha sido el secreto del éxito? El secreto ninguno, todo esto está palpable para todos, ¿no? Es el trabajo, la lucha, el encontrarse Coque en un gran momento de forma, el haber estado arropado por un gran equipo, vamos, por todos sus compañeros que le defendieron a muerte durante todos los días y luego, pues bueno, el trabajo diario. Nos parece que aquí no se acaba nada, sino que empieza algo muy importante para Coque Uría y para vuestro equipo, ¿no? Sí, por supuesto. Aquí se acaba de terminar una etapa. Es una etapa que con el final de los Uruguay Mineros y la victoria de estos, una victoria muy importante para el equipo Toscaf como sponsor principal del equipo, una victoria en su tierra y que de alguna forma esto tiene que alentarnos a todos para seguir en este camino. ¿Cuáles son los siguientes pasos del equipo? Los siguientes pasos es la próxima participación en la Vuelta a Cataluña, la Vuelta a Cataluña y a continuación el Campeonato de España. El equipo Euskadi de Txomin Perurena se lleva una etapa y el premio de la montaña. Marino Alonso de Banesto se lleva el jersey verde de la regularidad y claro, la etapa de Grado. 11 de Manolo Saiz se recordará por la exhibición de Jalabert y Echevarría camino de Gijón y porque ha sido el mejor equipo. Coque Uría. El corredor asturiano del Kelme, José Luis Rubiera, se impuso en una épica carrera en la 19ª etapa del Giro disputada ayer. Los 6 puertos de montaña y el final en los Dolomitas